buenas tardes, aquí nuevamente en una edición más de Ciudadano TV. Saludos para todos los ciudadanos del mundo. En esta edición tenemos una entrevista con el señor Sandro Jara. El señor Sandro Jara es el líder del Frente Patriótico de Liberación Nacional. Hemos llegado y queremos conocer un poquito más de este Frente Patriótico. Buenas tardes. Ante todo, Jesús, muy buenas tardes. El Frente Patriótico te da una cordial bienvenida a nuestro local institucional, acá citado en Girón de la Unión, 1033. Antes de todo, agradecerle por darnos esta oportunidad de poder salir al aire y poder expresar en qué consiste el Frente Patriótico de Liberación Nacional. ¿Cómo se origina, cómo nace el Frente Patriótico de Liberación Nacional? El Frente Patriótico de Liberación Nacional es un frente que está compuesto por diversas organizaciones sociales, gremios, sindicatos, federaciones, confederaciones, patriotas, nacionalistas, demócratas, humanistas. También tiene sus años de experiencia de trabajo. ¿Cuántos años tiene más o menos? Nosotros venimos preparándonos más de 20 años. 20 años. 20 años. Ya. Y también es nuevo porque estamos incursionando en la política electoral recién. Ajá. ¿No? Y el Frente Patriótico de Liberación Nacional nace un 4 de noviembre del año pasado, el día de la revolución de Tupac Amaru, en la Plaza San Martín, a través de una proclama tomando la iniciativa del restablecimiento de la Constitución Política de 1979. ¿Cuál es la chispa que origina esta proclama? Consideramos que vivimos en una crisis política, económica, social, cultural, moral, sanitaria y educativa. Entonces, esta República Criolla consideramos que debe perecer y debe refundarse el Estado y reestructurar todas las entidades públicas, porque todo está corrompido. Por donde lo veas, todo está podrido, nadie se salva. Con esta constitución delincuencial del 93, esta constitución es una constitución corrupta, entreguista, traidora, saqueadora, ¿no? Y con esta constitución se han vendido más de 240 empresas nacionales y se han firmado más de 1.200 contratos ley en jurisdicciones internacionales que ningún presidente ni congresista puede tocar. De eso se encarga de proteger y de amparar esta constitución espuria. Espuria digo porque no lleva la firma de ningún presidente. El Congreso de la República el año 2001, a través de la ley 27.600, le saca la rúbrica a este presidente traidor japonés, Kenya Fujimori. Incluso usted me explicaba hace unos instantes de por qué a la fuerza fue que Fujimori impuso esta nueva constitución, ¿no? La del 93, porque según me mencionó, aquí mismo dice... Efectivamente, el año 92, el 5 de abril del 92, se dio un autogolpe de Estado, y ese autogolpe de Estado lo fue dirigido por un triunvirato, por un japonés, Kenya Fujimori, que se sabe hoy en día que es japonés, por un agente de la CIA norteamericana como es Vladimiro Montesino, y por un general de espada virgen representando a las Fuerzas Armadas como es Nicolás del Valle Moza Ríos. Estos tres sujetos tienen una sentencia de 25 años, actualmente están purgando prisión. Uno está en la base naval, otro está en la de Irobe y otro está en el penal Miguel Castro Castro. Pero ironías del destino, su constitución sigue vigente. Sigue vigente. Esta constitución, la constitución del 79, fue violentada de manera artera, inconstitucional, a través de un autogolpe de Estado donde se le prohíbe al pueblo peruano su poder constituyente. Es una constitución impuesta. Es más, el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, el año 2000, él dejó una comisión de juristas que todos apuntaban a la constitución del 79. Pero los presidentes subsecuentes, empezando por el alcohólico Toledo, que hoy día está preso, deberían tomar en cuenta esa comisión de juristas, pero ellos le han dado validez a esta constitución espuria del 93. Lo cual está mal inconstitucionalmente, sobre todo porque ahí mismo dice que esta constitución no puede ser soslayada por ningún motivo, porque eso sería un delito. Efectivamente, la Constitución del 79 tiene un artículo, que es el artículo 307, como decir el espíritu de esa Constitución, ¿no? Y ese artículo es el que va a salvar al pueblo peruano.
El artículo dice lo siguiente, esta Constitución no pierde vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza mayor o cuando fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En esta eventualidad, todo ciudadano, investido o no, tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Son juzgados, según esta misma Constitución, los responsables de los hechos. Asimismo, los principales funcionarios de los gobiernos subsecuentes, si no han contribuido a restablecer esta Constitución, el Congreso puede decretar la incautación de los bienes de esas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los perjuicios que se le haya causado. Entonces, nosotros, el 4 de noviembre, porque dice acá todo ciudadano investido, no. Nosotros, un grupo de patriotas, nacionalistas, demócratas, humanistas, el 4 de noviembre del año pasado, el día de la Revolución de Túpac Amaru en la Plaza San Martín, hemos hecho una proclama de restablecimiento, porque así lo dice, todo ciudadano investido no tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de esa Constitución. Correcto. Entonces nosotros lo hemos hecho, tenemos una proclama donde más de 300 personas que ese día estuvieron presentes han firmado, han estampado su firma, y es más, lo hemos hecho también en Guaura, y ahora nos vamos al sur a hacer también la proclama, ¿no? Porque a través de eso hay que concientizar al pueblo que es la única salida que tenemos para el país, para el pueblo peruano. ¿Por qué? Porque si nosotros restablecemos la Constitución del 79, de un solo tiro, uno, recuperamos las 240 empresas nacionales estratégicas de todos los peruanos que las vendió Fujimori en una recaudación que fue de 9.000 millones de soles, donde 5.000 se han revertido en el Estado y 4.000 han ido a parar a las arcas de la familia Fujimori. Es más, se estaría desconociendo los más de 1.200 contratos ley que se han firmado en jurisdicciones internacionales, que ningún presidente ni congresista puede tocar, porque esta Constitución espuria los protege, el capítulo económico, el artículo 62 y el artículo 63 las exonera por 5, 10, 15 y 20 años. Es más, de pasada nos metemos a la cárcel a todos los delincuentes que han gobernado con esta fúgible y Constitución del 93. Por eso que los partidos políticos, tanto de derecha, de izquierda y los politiqueros, nadie toca este punto porque no les conviene. Nadie toca la de 79, no les conviene porque todos ellos van a ir a la cárcel. No se puede llevar en estos momentos a una asamblea constituyente, a una nueva constitución, porque estaríamos traicionando al pueblo peruano, estaríamos convalidando, aceptando el autogolpe del 5 de abril del 92, estaríamos convalidando la venta de las más de 240 empresas nacionales estratégicas y estaríamos aceptando los contratos ley, que justamente este 2023 empiezan a vencerse. Después de 30 años, del 93 hasta el 2003, empiezan a vencer estos contratos ley. Entonces sería traicionar al Perú. Lo que nosotros planteamos es restablecer la 79 como herramienta para poder recuperar las empresas estratégicas de todos los peruanos y desconocer los contratos ley. Posteriormente ya tendría que haber una asamblea constituyente y una nueva constitución para actualizar para el tiempo de hoy. ¿Y cómo restablecer esta Constitución del 79? Bueno, nosotros hemos planteado, lamentablemente ningún presidente lo va a hacer, porque estas son cosas delicadas, y para hombres que tengan cojones, que tengan decisión y realmente quieran recuperar la soberanía, la independencia y la identidad cultural. Entonces nosotros nos estamos preparando para eso. En un gobierno del Frente Patriótico de Liberación Nacional, en menos de 24 horas estaríamos restableciendo la Constitución Política de 1979, basándonos en su artículo 307 y amparándonos en ese artículo. En todo caso, ¿cuáles son los objetivos principales del Frente? Los objetivos principales del Frente, como prioridad en estos momentos, es concientizar al pueblo peruano, organizar al pueblo peruano, empoderar a nuestros líderes, buscando la unidad para su liberación y reivindicación de los pueblos. Y nos basamos en leyes naturales, como es
la recuperación de la soberanía. Por soberanía entendemos que es espacio, suelo, subsuelo, Amazonía, mar peruano, recursos naturales y minerales. Y dentro de eso es recuperar la soberanía, recuperar la independencia, porque nosotros nos han contado una falsa independencia. Entonces, el Perú después de 1821 no fue independiente. ¿Por qué? Porque los andinos seguían pagando el tributo andino y los afros seguían esclavos, ¿no? Entonces, en este sentido, nuestro país aún no ha sido liberado. Desde el 13 de noviembre de 1532 hasta la fecha somos colonia. Hemos sido colonia de España, de Inglaterra, hoy somos colonia de Estados Unidos y mañana seremos colonia de China. Sandro Jara, explíquenos un poquito sobre ese tema de la colonización o la colonia, que dice que el Perú todavía se considera una colonia de otros países, como Estados Unidos de repente. ¿Usted tiene ese pensamiento? Nosotros nos consideramos herederos y descendientes de estas grandes culturas que habitaron estas tierras fértiles. Nuestros antepasados o ancestros nos legaron una sabiduría magistral y grandes colosos y construcciones que para elaborar esas grandes construcciones han tenido que utilizar acá la alta ciencia. Por ejemplo, la ingeniería, la arquitectura, la matemática, la astrología, la topografía, la hidráulica, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahorita, hasta el momento, hasta hoy, el hombre moderno con toda su ciencia y tecnología no puede igualar. Entonces nosotros tenemos una historia, una cultura milenaria bien rica. Entonces nosotros nos consideramos herederos y descendientes de estas grandes culturas. Somos descendientes de los Aymara, de los Quechua, de los Chancas, de los Huancas, de los Cañaris, de los Tallanes, de los Nazcas, de los Paracas, de los Aguajún, de los Huampis, de los Pirus. Entonces somos sus descendientes, sus herederos, todos. Pero a veces no sabemos valorar, ¿no?, esa riqueza cultural. Obviamente, por eso cuando tú me preguntamos, dentro de nuestros objetivos es la recuperación de la soberanía, de la independencia y de la identidad cultural. Un pueblo sin historia, sin conciencia, sin cultura es un hombre un pueblo sin alma. ¿De qué podría hablar? Entonces nosotros nos basamos en nuestra gran sabiduría ancestral y asumimos como ideología el summa causa. El summa causa quiere decir el buen vivir en armonía y equilibrio. La armonía te da el equilibrio y el equilibrio te da el bienestar en todas sus instancias, en todas sus semejanzas, todos sus estratos. Un 13 de noviembre de 1532 llegaron o secuestraron, emboscaron y secuestraron a nuestro último gobernante, Capajouya, más conocido como Atahualpa. Desde ese momento se truncó el desarrollo autónomo de los pueblos originarios de estas tierras. Ya posteriormente nuestros generales hinchis, Calcuchima, Quisquí, Rumiñahui, armaron los ejércitos pueblos y dieron batalla de resistencia contra la liberación del yugo colonial español. En 1536, el levantamiento de Manco Inca y su generación, Titu-Quisuyupanqui, Sayitupac y Tupac Amaru I, que fue decapitado en la plaza Huacaipata del Cusco en el año 1572. Entonces fue otra generación de gobernantes que dieron la resistencia en la ceja selva de Vilcabamba, ¿no? Y es más, cercaron Lima, estuvieron a punto de tomar el cerco a Lima y el cerco al Cusco, pero lamentablemente también hay traidores en contraposición con lo que se venía dando por su liberación de los pueblos. Entonces nuestro pueblo por historia ha sido rebelde, en constante momento se levantaba para poder liberarse del yugo colonial español. Posteriormente se viene, antes la pre-independencia, se vienen grandes, por ejemplo, dos casos que hay que resaltar, sin desmerecer los demás y los héroes anónimos que hemos tenido, que han batallado por poder liberarse del yugo colonial español. Tenemos el de Juan Santos Atahualpa,
que dio duras batallas en la selva central, donde jamás fue capturado, y después de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, en 1780-83, donde, bueno, hizo una revolución que hizo estremecer a todo el virreinato español, que desde la Argentina hasta México. Entonces, pero lamentablemente fueron derrotados y bueno, pues se le prohíbe, donde murieron un exterminio donde murieron más de 100.000 runas, más de 100.000 seres humanos, y se les prohíbe las vestimentas, hablar nuestras lenguas, a leer libros de Garcilaso de la Vega, Guamán Poma de Ayala, etcétera, ¿no? Y posteriormente ya se viene la independencia, entre comillas, ¿no? Que la independencia se da porque en ese entonces habían dos imperios emergentes, como es Inglaterra y Francia, pero el imperio supranacional era España, Aragón, Castilla y Aragón. Entonces, el imperio inglés británico, eso lo dice la historia, él sembraba a sus corsarios en el Atlántico para asaltar los galeones de todos los recursos minerales que iban en camino a España. No están los corsarios, los piratas, bucaneros, los piratas, ¿no? Esos eran mercenarios del Imperio Británico, ¿no? Porque nunca hubieron intentos de invadir, de quitarles estas tierras a los españoles, pero nunca pudieron. Y para eso armaron una estratégica enviando dos masones mercenarios, como fue San Martín y Bolívar. ¿No? Ellos los envían para poder bloquear la expansión geopolítica, comercial y económica del Imperio Español, ¿no? Llegan a través de la independencia, entre comillas. Así que según ello, la independencia sería un plan de los ingleses. Obviamente. Para terminar con el poderío español, con la dominación española acá en Perú. Claro, porque vemos que a través de esta independencia, entre comillas, son fracturados la confederación de pueblos, separando, convirtiéndolos en paisitos. Ecuador por un lado y Bolivia por otro lado, el Alto Perú. Y en Bolivia, y de su general Sucre como capital Sucre. Correcto. Entonces, ellos se encargan de desmembrar estos grandes pueblos. Recordemos que la sobrepoblación es la mejor seguridad de una nación. Y un país, por ejemplo, viendo ahorita la China, que tiene 1.500 millones de habitantes, ¿quién se va a atrever a invadir China? O la India, que más o menos tiene población casi similar, o Rusia, que tiene más o menos 300 millones de habitantes, o Estados Unidos, que casi va también por ahí. Entonces, estos países son apetecibles, aparte son vulnerables porque tienen poca población. Correcto, pero avanzando en el análisis, me dice usted de que entonces Inglaterra nos libera. ¿Qué seguimos siendo colonizados, según usted? Lo digo por eso, porque después de 1821 y 1824, los andinos seguían pagando los tributos y los afros seguían esclavos. Las constituciones elaboradas de 1821, tenemos 12 constituciones, tenemos reglamentos internos y estatutos. Las constituciones se elaboraron de acuerdo a los intereses de los vencedores, de las élites de poder o de los que se creían los dueños del Perú. Y si por ahí hay algún párrafo, hay algunas palabras en beneficio del pueblo, eso quedó en letra muerta. Reitero, el andino seguía pagando el tributo y los afros seguían de esclavos. Por conveniencia, en la guerra de Castilla con Echenique, empiezan a darle libertad para que peleen en sus ejércitos. Ya. Entonces todo ha sido a conveniencia de ellos. Hasta hoy. Hasta el año 1968, recordemos, cuando Velasco depone al traidor Fernando de Belaúnde. Ya. Los andinos hemos sido sirvientes, vasallos. No podíamos ni caminar por las plazas de la capital o las plazas de una ciudad, ni por las veredas. Tenemos que agacharnos y no mirarlos al patrón. ¿No? Velasco, el general Juan Velasco Alvarado, a través de la revolución del 3 de octubre del 68, es quien le devuelve la dignidad al pueblo peruano y las tierras le entregan a los campesinos, ¿no? Al indio, entre comillas, como era denominado, lo convierte en campesino. Y hay un eslogan o dos eslogans que tiene donde dice:
la tierra es para quien la trabaja, y dice campesino, el patrón no volverá a comer más de tu pobreza. Para nosotros, como nacionalistas patriotas, Velasco fue el mejor presidente del siglo XX, con todos sus errores que pudo tener. ¿Por qué actualmente somos colonizados? Ya. Actualmente vemos que tenemos 4 imperios que se disputan en el planeta. Está el imperio chino, el imperio ruso, el imperio anglosajón, inglés, y el imperio norteamericano. Hoy tenemos una pugna entre China y Estados Unidos. Ya. China es un imperio que quiere tener el dominio de América Latina y está empezando ya a tener el dominio de América Latina y quiere rebasarlo, despojarlo a Estados Unidos. Sobre todo económicamente. Claro, China es exportador e importador, exporta toda la materia prima en bruto, importa todos sus telas que llegan al Callao, y del Callao los grupos de Gamarra, empresarios de Gamarra lo compra, y nosotros, y en Gamarra son confeccionados toda esta ropa que usamos, la gran mayoría que es sintético, perjudicando al gran empresariado y microempresariado nacional, exactamente de Gamarra. Hace poco estuve conversando con un compatriota de Gamarra empresario, donde dice que China nos está rebasando, ¿no? Entonces, y vemos que hoy en día China, el imperio chino tiene una de las minas más grandes del mundo, como es Las Bambas, una mina de cobre, donde hay cobre, hay oro, de plata, y sacan inmensas cantidades de minerales, materia bruto, se llevan a China. Es del imperio chino, ¿no? Tiene acá en Shoigan, Marcona, también tiene, esa es propiedad del imperio chino. Tiene Chinalco en Toromocho, una mina de caño y estaño. El caño es más caro que el oro. Ya. ¿No? Y ahora está construyendo el megapuerto de Chancay. Es más, se ha comprado en el del norte, la luz eléctrica del norte, y por ahí se está diciendo que aquí en San Isidro, en Lima, está armando un banco con el yuan chino. Bueno, bancos hay de diferentes Claro. orígenes, ¿no? De diferentes países. Claro. Pero yendo al tema, entonces, usted me dice de que la colonización consiste justamente en eso, de que los países extranjeros, potencias, vienen aquí, usufructúan con nuestras materias primas y todo esto, y nosotros ganamos menos de lo que merecemos, algo así. En ese sentido, ¿cuál es el planteamiento del Frente de Liberación, ¿no?, Nacional sobre este tema? El Frente Patriótico de Liberación Nacional, ante estos acontecimientos, busca por eso su independencia. ¿De qué manera? La independencia se va a dar de una manera, una vez que nosotros lleguemos al gobierno, es un proceso, estamos en ello. Una vez de llegado al gobierno, inmediatamente se tiene que refundar el Estado y reestructurar todas las entidades públicas, porque todo está corrompido, previo restablecimiento de la Constitución Política de 1979 como herramienta para poder recuperar nuestra soberanía y nuestra independencia. ¿A estas empresas se las van a nacionalizar? Se va a recuperar y se va a hacer una auditoría con todos estos gobernantes, presidentes delincuentes que han dilapidado todos los recursos del Estado, entregado todas las empresas nacionales estratégicas y todos nuestros recursos minerales, ¿no? Creo que el objetivo podría ser de repente negociar, el favorecimiento sea más para el pueblo peruano que para estas empresas, ¿no? O algo así. Nosotros somos tajantes, es recuperar lo nuestro. Nosotros consideramos que este país se puede desarrollar y se puede impulsar y ser potencia mundial en el agro, en la pesca, en el turismo. El Perú es muy rico, es milenario, tiene turismo muy rico, y en la micro y pequeña empresa nacional. El motor de la economía de un país es su agricultura y su micro y pequeña empresa. Ese es el motor de la economía de un país. Ahora, se dice que la gran minería da grandes dividendos, pagan impuestos, pero eso no es cierto. Los que se benefician son las empresas transnacionales. Y si por ahí hay un regulador, pero eso está corrompido, permiten el saqueo a través justamente de estos contratos ley. El presidente Pedro Castillo, él dijo que iba a cobrarles todas las deudas a estas empresas
transnacionales. Ya en su caso, que ustedes, por ejemplo, sean gobiernos, ¿qué harían exactamente con ese tema de las mineras? ¿Se renegociarían estos contratos a favor del pueblo peruano? Hoy en día, justamente los contratos de ley están venciendo, ¿no? Y lo que quieren es, lo que se quieren ellos es renegociar, pero de acuerdo a sus conveniencias, a sus intereses de ellos. Claro, sí. Entonces, en nuestro caso, al restablecer la Constitución del 79, recuperamos todas nuestras empresas estratégicas y desconocemos los contratos ley. Porque así lo dice, porque con esta Constitución delincuencial, entreguista, traidora, corrupta, se han firmado todos más de 1.200 contratos ley. Y estos se han celebrado en jurisdicciones internacionales, donde ningún presidente ni congresista, reitero, puede tocar. Y para eso tienen un organismo, una herramienta llamado CIADI. Es como un poder judicial que regula sus intereses de ellos. Actualmente el Perú le debe 40.000 millones de dólares porque han fallado en favor de estas transnacionales. Y la única forma de recuperar y salirse de estas empresas transnacionales globosaqueadoras es restableciendo la Constitución Política de 1979. Por eso le digo, compatriota, este artículo 307 de la Constitución de 79 es lo que lo va a salvar al Perú. Correcto. Déjame terminar con ese tema nomás. Quiere decir de que definitivamente estas empresas mineras ya no deberían de estar en el Perú, porque no pretende tampoco renegociar, como les decía, con cláusulas a favor de los pueblos originarios, de los pueblos, ya que es nuestro suelo, ¿no? No, ya simplemente la cosa es radical, que se retiren, algo así. Nosotros en los pueblos originarios, pueblos andinos, se estila el trabajo recíproco, el AINI, no la reciprocidad. Yo pongo la tierra y tú pones el capital y las ganancias son equitativamente. Pero sobre los temas de coyuntura, ¿qué me podría decir, por ejemplo? ¿Cómo analizan la coyuntura actual con Dina Boluarte, con el Congreso corrupto y encima descarado, haciendo lo que quiere, pisoteando pues al pueblo, ¿no? Porque ahora de manera desvergonzada realmente lo que hacen, ¿no? Se los ve en la misma televisión, ¿no? Oficial, se podría decir, capitalina, todos los desmanes que hacen, ya si al pueblo les importe un comino, y sin embargo nosotros siempre votando por ellos, ¿no? Nosotros cuando apuntamos a tocar un tema, lo hacemos de fondo, y el problema de fondo, que reitero, esto no es un país libre y soberano, sino es una colonia, y por consiguiente todo es coherente, pues, que roben, saquean, presidentes títeres, violen, asesinen, pues coherente, una colonia, pues. Entonces lo que nosotros planteamos es recuperar la dignidad del pueblo peruano a través de la recuperación de la soberanía, la independencia y la identidad cultural. Entonces vemos los problemas álgidos de hoy en día, la crisis política, económica, social, cultural, moral, sanitaria, que en esta pandemia hay más de 230.000 fallecidos por culpa de estos gobernantes indolentes, traidores, corruptos, donde no ha habido hospitales, oxígenos para los grandes monopolios, oligopolios que hay en el Perú, que justamente la Constitución lo ampara. Entonces, esto no es de hoy, esto es de siempre, sino hoy en día se ve con más visualización las cosas por la tecnología que tenemos de las redes sociales, los celulares, ya nadie se te puede escapar. Entonces, pero esto ha pasado siempre, y en estos últimos 30 años se ha empeorado, Entonces, hoy en día vemos que hay una confabulación total entre el Ejecutivo, el Legislativo, la Fiscalía, la Procuraduría, las Fuerzas Armadas coloniales, la prensa mercenaria sirviente de los grandes intereses. Entonces hay una confabulación total contra el único soberano que le llaman al pueblo. Y justamente en esta Constitución, si algo por rescatar de esta Constitución es por el artículo 45 y 46. El artículo 45 dice que el pueblo es soberano, el poder emana del pueblo. Y el 46 dice que el pueblo tiene derecho a la insurgencia. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Ni siquiera nos dejan insurgir. No, y este pueblo no va a ser soberano mientras no esté concientizado, mientras no esté organizado, mientras no esté empoderado, no va a ser pues soberano. Pero ese tema también tiene que ver algo con la, digamos, indiferencia política que hay de muchos sectores como Lima, por ejemplo, ¿no? Y también quizás en otros departamentos. Hay mucha indiferencia política.
¿Cuál es su opinión al respecto de que el poblador esté un poquito como que no tan interesado en participar en la defensa de sus derechos? Son 500 años de colonialismo. El sistema se ha encargado de contaminar nuestra sociedad, llegar al nivel de domesticar a nuestros pueblos a través de todas sus herramientas, todas sus culturas foráneas que han ingresado a nuestro país, ¿no? Entonces es un plan a largo plazo que han preparado. Entonces, llegado el momento, hoy nuestros pueblos, donde el pueblo tenía las esperanzas en dos fuerzas que yo me recuerdo cuando era niño, dos fuerzas que eran representativas del pueblo peruano, como es el SUTEP y la Federación de Trabajadores, ¿no? La CGTP. La CGTP. Pero hoy en día ellos también están coludidos, truncan las protestas, bloquean las protestas, boicotean, traicionan. Entonces se ha perdido esos grandes dirigentes que nacían del Perú profundo, y hoy en día se ha perdido la credibilidad, y eso es lo que el Frente Patriótico de Liberación Nacional plantea: recuperar esa credibilidad del pueblo, y nosotros estamos en todas las luchas presentes. Así es. Déjeme decir algo sobre este tema. Usted conoce bastante de historia, por lo que veo, me conversa bastante sobre el tema de Velasco, ¿no? Inclusive la historia pues de la colonia, la independencia. Nosotros a veces ya un poquito como lo dejamos, ¿no?, de lado, fue etapa escolar, pues, ¿no? Sin embargo, usted retoma eso, usted está ligado también, entonces, ha sido combatiente, tengo entendido, patriota, ha sido del ejército peruano. Sí, yo soy licenciado de las Fuerzas Armadas, serví en pleno conflicto con el Ecuador, me presenté de voluntario. Actualmente soy presidente de la Asociación de Excombatientes, Defensores de la Patria y licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú, y también soy presidente y soy director de la prensa Pachacute, como usted puede ver. En esta prensa nosotros hablamos mucho de historia, filosofía, economía, geopolítica, sabiduría andina, como podemos ver, ¿no? Sabiduría andina. Por ejemplo, acá tenemos sobre la vergonzosa capitulación de Ayacucho, una vez que, no, es un tema de historia también muy importante, ¿no? La capitulación de Ayacucho, donde vencen los criollos con apoyo de los montoneros, las partidas, las guerrillas, los morochucos, donde una vez que vencen los, entre comillas, los independentistas, a través de Bolívar, y le reconocen todo a los españoles, todo. O sea, los perdedores tienen que reconocerle todo a los vencedores, los vencedores tienen que reconocerle todos sus derechos a los perdedores. Me parece interesante porque la historia es justamente para no repetir los errores del pasado, ¿no? Me parece interesante esto. Pero claro, nosotros esto lo distribuimos a nivel nacional. ¿En los kioscos lo venden? Sí, lo distribuimos en los kioscos y de manera peregrinaje. Nuestros compatriotas viajan por ciudad en ciudad y lo van distribuyendo a todo el pueblo peruano, ¿no? Ah, interesante. Esto hasta debería estar en los colegios, creo yo. Claro. Debería de ser casi obligatorio, ¿no? La realidad nacional. Es que lamentablemente la historia está terquiversada. Nos han contado historietas. Y un pueblo que no conoce su historia, que no conoce su pasado, ¿cómo podrá construir su futuro? Entonces, lo primero que, por ejemplo, hoy día nomás en lo que es en el ámbito educativo, no tenemos historia del Perú, que todo niño, todo ciudadano, lo primero que debe saber es su historia del Perú, su geografía del Perú, tampoco hay geografía del Perú. No hay civismo, la educación cívica, no hay Perú militar, ¿no? La educación cívica antes era pues obligatoria, ¿no? Ya no hay valores, no hay principios. No, entonces, en un gobierno nuestro patriótico van a haber muchos cambios. Claro, por supuesto. Con eso estamos trabajando. Finalizando ya la entrevista, díganos algo más de coyuntura. Por ejemplo, queremos saber a favor de qué está usted. De repente, ¿qué le parece, por ejemplo, la actual usurpadora que le llaman, ¿no? Dina Boluarte. Siguiendo la plataforma de los hermanos de la macrorregión sur, en especial de la ciudad del Altiplano, de Puno, y desde ya nuestra solidaridad por las redes sociales para nuestros hermanos de la macrorregión sur, en especial de Puno, nos solidarizamos con las familias que han perdido a sus seres queridos
en estas luchas, defender su voto popular y por recuperar la dignidad del pueblo peruano. Y han ocasionado muchas pérdidas. Tenemos asesinados a nivel nacional, donde las fuerzas, tanto militares como policías, han infringido sus normas, donde les han disparado pues, a la cabeza, al pecho y al estómago, y eso no es permitido porque se debe disparar de la rodilla para abajo. Acá, justamente acá al frente, tenemos un asesinado que le han disparado un perdigón en la cabeza a un joven acá al frente, no fue asesinado. Entonces, desde ya nuestra solidaridad con los hermanos de Puno, muy pronto estaremos reencontrándonos allá porque me están invitando a una reunión en Puno. Desde ya nuestra solidaridad, y nosotros vamos a estar presentes este 19 de julio en estas marchas para la renuncia del usurpador Baliarte, el cierre del Congreso Fuji-Montesinista, libertad y reposición del presidente Pedro Castillo, también es la agenda de los pueblos. Así como el presidente Castillo, también de todos los luchadores, porque tengo entendido que hay muchos luchadores políticos, sociales, que están todavía siendo acosados, ¿no?, por la policía. Por supuesto, ¿no? Claro, asesinados, tenemos procesados, tenemos encarcelados, incluso han encarcelado mujeres, niños, y eso no se puede dar, pues, ¿no? Y qué ironía que aquí en Perú, también lo que hay que ver es que Estados Unidos acá, defendiendo sus intereses, sus empresas transnacionales, que le paguen anual sus intereses de la deuda externa, es lo que está. La deuda externa actualmente es 95.000 millones de dólares, donde anualmente el gobierno peruano tiene que pagarle los intereses, nada más que los intereses. Y los intereses anualmente de los recaudados del Estado, el 43% de lo recaudado es principal para pagar los intereses de la deuda externa. Por eso Estados Unidos, acá en el Perú, te ponen a un director del Banco Central de Reserva, como es Julio Velarde. Hasta hoy eso es su casa. Se reelige cada vez que en todo gobierno. Entonces, el problema es, reitero, que Estados Unidos está peligrando sus intereses aquí, en Perú. China le quiere rebasar. Y para eso, justamente lo han vacado al presidente Pedro Castillo, porque dijo que no se iba a renegociar con las empresas transnacionales y les iba a cobrar todas las deudas que deben. Es por eso que antes del golpe de Estado, 2 semanas antes, se reúne un militar que es conocido como el general Bobbio, se reúne con la embajadora de Estados Unidos en el Perú, una ex agente de la CIA norteamericana. Se reúne para triangular este golpe de Estado y le hacen pisar el palito. ¿No? ¿Por qué? Porque están peligrando sus intereses de Estados Unidos. Y es más, Estados Unidos ha dado la orden para que las fuerzas armadas, tanto armadas como policiales coloniales, asesinen al pueblo peruano, mayormente al Perú profundo. ¿Por qué? Porque paralelamente a las protestas sociales a partir del 7 de diciembre acá en el Perú, en Francia también hubo manifestaciones fuertes con quema de vehículos y no hay ningún muerto. Aquí nomás en Brasil, a través de la asunción del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, los simpatizantes militantes de Bolsonaro no estuvieron de acuerdo. Tomaron el Palacio Presidencial, el Congreso y el Poder Judicial. Así es. Ningún muerto. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Detenidos, como 1000 detenidos. Pero claro, no hay muertos. Pero aquí el ensañamiento es con los pueblos originarios, con los descendientes de los pueblos originarios. Es un racismo. Una discriminación. Una discriminación cultural. No, entonces, para ver esta barbarie, estos asesinatos a mansalva, sin ninguna contemplación de nada, como un animal matar a nuestros hermanos de provincia, mayormente en la macrorregión sur de Puno. Quería cerrar con unos temas sobre la actualidad. El costo de vida está, lo dicen en los distritos, en todo sitio, está elevadísimo. Antes pues el agua, la luz, todo se pagaba con 30, 40 soles. Ahora está todo 100 soles, 120. Se siente bastante realmente. Y el premier Otárola dice en Francia y dice en donde vaya, que nosotros a nivel de Latinoamérica somos los primeros, los que mantenemos pese a toda la pandemia o problemas X, estamos primeros económicamente hablando aquí en Latinoamérica.
¿Qué reflexión le parece eso? Realmente a mí me parece ridículo lo que dice, porque él mismo está diciendo, hemos crecido económicamente, sin embargo, la presidenta va al norte por el tema de los huecos y dice, no hay plata. De una manera así tan ingenua, no sé, ridícula, ¿no? Dice, no hay plata, le dice a los pobladores. Y ahora se estamos viendo las muertes por el dengue en cantidad, y felicitan a la ministra de Salud, que es la culpable neta de todos esos muertos que está sucediendo, y para ella está viviendo en un país de las maravillas. ¿Cuál es su reflexión al respecto? El problema de crisis es global y eso repercute a nuestro país. Vemos que el unilateralismo con el paralelismo hay una pugna de poder. Vemos hoy en día que con la creación del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que hoy en día China ya está negociando con el yuan con Brasil y Rusia va a negociar con el yuan. Entonces le está quitando peso, poder al dólar, y el dólar está en caída libre, y eso está generando la crisis mundial, y por ende repercute acá en nuestro país. Y aquí en el país, efectivamente, pues, esta sinvergüenza usurpadora, no hay presupuesto para poder cubrir el fenómeno de los huaicos de Yapo, donde hay más de 100 fallecidos y más de miles de damnificados. No ha podido llevar la maquinaria adecuada para poder salvaguardar esos pueblos. Estaba llevando palas y carretillas, donde decía que no hay plata para poder, que no tenemos plata, ¿no? Y otra ministra por ahí dice hay que rezar para que no se siga viniendo el huaico, no, pero sí ha habido plata para poderle pagar a la prensa mercenaria. Si ha habido dinero para poder comprar ingentes cantidades de armamento y bombas de represión para el pueblo peruano. Bonos para los policías. Bonos para los policías. Entonces, para los trabajadores del Congreso también. ¿Sí? También para los trabajadores del Congreso, para ampliar su clínica del Congreso, para la comida, que son, creo que su dieta diaria es más de 180 soles. Entonces, lamentablemente para ellos sí hay. Es así, pues esta señora podrá ser del Perú profundo, habrá nacido, sus orígenes serán de ahí, pero esta señora ya es alienada, enajenada, ya contaminada, ya con la capital de la República. Así es. ¿No? Entonces, pero su destino es triste porque va a ir a la cárcel, va a ir al tarde o temprano, le espera a la cárcel por los asesinatos que hubieron. En todos estos 30 años nadie ha asesinado tanta gente como ella. Muchos relacionan que la derecha es la que está gobernando, y eso es lo que se podría decir friega, molesta a los que han votado pues por Castillo, ¿no? Entonces consideran que les han robado de todas maneras este gobierno que era justamente el de los pueblos, ¿no? Y todos también se ponen de acuerdo de que detrás de todo esto está pues Keiko Fujimori. ¿Cuál es su opinión al respecto de que ahora incluso está tomando relevancia porque quiere que, si no me equivoco, después de esta reunión que tuvo con Dina Boluarte hace un tiempo, ahora viene a imponer que se elimine, que se saque a estos ministros, como 4 ministros creo que está sugiriendo ella, sugiriendo entre comillas? ¿Qué le parece esa actitud que tiene? Efectivamente, el que está gobernando es el fujimontesinismo, sin Fujimori y sin Montesinos, a través de su Carta Magna, de su Constitución delincuencial espuria del 93. A través de eso se está gobernando. Las consecuencias son los que podemos ver. Y actualmente son digitados estos títeres que están pues, en el Parlamento y en la Presidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque los que imperan es a través de la Constitución delincuencial del 93. Entonces, es necesario cambiar esta Constitución delincuencial del 93. Así venga Superman, si no se cambia esta Constitución, no va a poder resolver los problemas del país. El problema no es de personas, el problema es de un sistema que tiene secuestrado al Estado a través de su Fujiblad y Constitución delincuencial. Ese es en concreto. Y esto hay que cambiar para empezar a trabajar
como un país. Señor Sandro Jara, ha sido un gusto realmente conversar con usted, conocer un poco más de usted. De repente vamos a seguir entrevistando posteriormente. Me gustaría su reflexión final acerca de esto y un mensaje de repente al pueblo peruano que siempre está a la expectativa, ¿no?, con esta prensa democrática, de conocer realmente líderes, porque realmente se habla mucho de que en esta temporada hay muchas agrupaciones, pero sin embargo no hay unidad o no hay una línea, ¿no?, fuerte que pueda enfrentar a la dictadura. Ha habido ya la primera toma, la segunda toma, sin embargo muchos consideran de que fracasó, ¿no? En esta tercera toma, ¿cómo lo ve usted y cómo va a ser el papel del frente que usted comanda en esta etapa que viene? Bueno, ante todo, saludar desde acá, desde nuestro local institucional, a todo el pueblo peruano, a los amigos que nos están visualizando por las redes sociales. No hay que perder la fe ni la esperanza. El Frente Patriótico de Liberación Nacional está batallando en todos los campos para concientizar, organizar, empoderar a nuestros líderes, buscando la unidad para su liberación y reivindicación. Nosotros tenemos tres objetivos principales, que es la recuperación de la soberanía, la independencia y la identidad cultural. Sin historia, sin pasado, no puede haber futuro. Si no conocemos el pasado, no podremos construir nuestro futuro, compatriotas, ¿no? Y desde ya convocar a todos nuestros hermanos de todo el territorio nacional, de todo el Perú. Hay que tomar conciencia. Es un deber moral y patriótico participar este 19 de julio, porque la patria nos convoca para recuperar la dignidad de todo el pueblo peruano y de una vez se vaya esta usurpadora genocida y se cierre el Congreso. Entonces, compatriotas, todos están convocados a nivel nacional para este 19 de junio. Nosotros estaremos en primera fila y recordemos, sin liberación no hay proyecto nacional y sin proyecto nacional no hay desarrollo. Muchas gracias, compatriotas de todo el territorio nacional y de las redes sociales. Hermanos, muchísimas gracias por darnos esta entrevista, de poder expresar nuestras propuestas, nuestros objetivos al pueblo peruano. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted. De esta manera pues acabamos la entrevista aquí con el señor Sandro Jara, el líder del Frente de Liberación Nacional. Hasta la próxima con nosotros.